santificar y salvar a los hombres no de una manera individual, porque bien hubiera podido hacerlo. Él pudiera perfectamente en cualquier país ir santificando e ir salvando a los que él fuera viendo que tenían un corazón dispuesto. Sin embargo, en la sabiduría infinita de Dios no fue ese el plan. El plan de Dios desde el comienzo fue elegir un pueblo, o sea, salvar a los hombres no de una manera individual, sino agrupada, y hacer de esos que Él escoge un pueblo. ¿Para qué? Para que lo conozcan de verdad y le sirvan con una vida santa. Y es importante entender eso, porque Dios elige a Israel. ¿Por qué a Israel? ¿Por qué no eligió a Egipto? ¿Por qué no eligió a otro pueblo? No, Dios eligió a Israel para empezar a preparar ese pueblo suyo. Y Dios va haciendo una alianza con el pueblo. Acordémonos como Él dice, tú serás mi pueblo y yo seré tu Dios. Y era tan marcada esa mutua pertenencia de Dios al pueblo y del pueblo a Dios, que los gentiles temían al pueblo de Israel. Ellos le tenían miedo porque ellos sabían que desde que el pueblo de Dios saliera a combatir, Dios estaba con ellos y la victoria sería para ellos. Dios escoge ese pueblo y lo va educando. Le va primero dando a conocer quién es Él. Le va revelando su plan. Y al mismo tiempo lo va santificando. Le va dando lo que ese pueblo necesita. Y ahí es uno donde va viendo cómo a Dios no le importa ni siquiera los pecados de ese pueblo. Porque Israel en Egipto, en el desierto, merecía que hubiera sido exterminado. Sin embargo, Dios no lo extermina. Dios mantiene su fidelidad con su pueblo y pasa por encima de sus pecados. Es el pecado de David. Todo lo que Dios le había dado, y David hace lo que a Dios le desagrada, pero Dios no le retira su elección a David. Dios ha dicho que de él nacerá aquel que ha de ser el Salvador. Y justo, el primer hijo con Betsabé muere, pero el segundo es Salomón, el elegido para continuar esa descendencia. Y esa preparación que Dios hace de su pueblo va convocando a las gentes entre los judíos y los gentiles para que se unan a ese pueblo, no según la carne, sino según el Espíritu. Acordémonos que una forma de pertenecer al pueblo de Dios era la circuncisión, lo que hoy para nosotros es el bautismo. Israel prefigura la iglesia. El pueblo de Dios ahora es la iglesia. Y eso nos tiene a nosotros que llevar a pensar algo. Nosotros nos sentimos elegidos, porque hemos sido elegidos para ser pueblo de Dios. Porque el bautismo es el que nos da el sello de pertenencia a ese pueblo de Dios. ¿Por qué fuimos bautizados? Porque Dios quiso, Dios nos eligió para eso. Bien, pudiéramos ser del número de los no bautizados,
haber nacido en una familia judía, en una familia musulmana, en una familia hindú, de cualquier otro tipo. ¿Por qué nacimos en una familia que nos dio esa pertenencia al pueblo de Dios? Porque Dios, desde antes de la creación del mundo, nos eligió en Cristo. Y es tan importante contemplar eso, porque de ahí brota, primero, una gratitud. Segundo, la responsabilidad de ser fiel a ese Dios que me eligió para ser miembro de su pueblo. No tomarlo deportivamente, porque, ya digo, nos hemos acostumbrado tanto a ser cristianos que como que no le vemos importancia, no vemos lo que eso significa de predilección de Dios para con nosotros. Ahora, las características de ese pueblo de Dios. Estas características lo distinguen y lo deben distinguir de todo grupo religioso, étnico, político o cultural de la historia. Son características exclusivas del pueblo de Dios y que vamos a analizarlas muy bien. Primera característica. Dios no pertenece en propiedad a ningún pueblo. Dios es el Dios de todos. Pero Él, dice el numeral, ha adquirido para sí un pueblo de aquellos que antes no eran un pueblo. Una raza elegida. Somos una raza elegida. Un sacerdocio real. Una nación santa. A la iglesia pertenecen hombres de toda raza, pueblo y nación, sí. Pero no es una raza étnica, ¿sí? Ya cuando nosotros somos bautizados, entramos a formar parte de una raza elegida. ¿Cuál es esa raza? Ni blanca, ni amarilla, ni negra, ¿sí? Una raza divina. Somos de linaje divino, lo dice San Pablo. Ese es nuestro linaje, el divino. Y esa es la raza a la cual entramos a pertenecer por el bautismo. Entonces Dios nos elige para que entremos a formar parte de esa raza elegida. Un sacerdocio real, el mismo de Cristo, y una nación santa. Vamos a leer el numeral 2787 del Catecismo, que nos amplía esta idea. Cuando decimos Padre nuestro, reconocemos ante todo que todas sus promesas de amor anunciadas por los profetas se han cumplido en la nueva y eterna alianza en Cristo. Hemos llegado a ser su pueblo y Él es desde ahora en adelante nuestro Dios. Esta relación nueva es una pertenencia mutua dada gratuitamente por amor y fidelidad. Tenemos que responder a la gracia y a la verdad que nos han sido dadas en Jesucristo.
Porque somos del linaje divino, es que le podemos decir a Dios Padre. ¿Por qué somos del linaje divino? Porque ya en nuestra vida, cuando nos incorporamos en Cristo, nos injertan en Cristo, ya dejamos de ser de una raza común. Ya empezamos a ser una raza elegida. ¿Por qué? Porque la vida de Cristo, que es vida divina, empieza a correr en nosotros. Que son las verdades que necesitamos tener bien presentes. Así como cuando tú tienes una mandarina común y un árbol de limón y los injertas, ya sale otra cosa, de otra especie, de otra calidad. Eso nos pasó a nosotros. Fuimos injertados en Cristo. Entonces ya la clase anterior al bautismo se pierde. Ya entramos a formar parte de esa raza elegida, porque lo que circula en nosotros es vida divina, la vida de Jesús. Ya no es nuestra vida. Por eso podemos decirle a Dios, Padre. En el volumen 4, el capítulo 177, dice muy especialmente, bueno, vamos a dejarlo para el final porque este nos amplía todos los numerales que tenemos aquí. Otra característica de este pueblo de Dios: se llega a ser miembro de este cuerpo no por el nacimiento físico, sino por el nacimiento de arriba, del agua y del Espíritu, es decir, por la fe en Cristo y el bautismo. Por eso, cualquiera puede nacer de padres muy cristianos y muy santos, pero no por eso llegan a ser cristianos ni santos. Eso no le da ese linaje. Lo único que nos da ese linaje y la pertenencia a ese pueblo es el bautismo. Esto sobre todo para aquellos que no le dan esa importancia al bautismo y dicen que el hijo escoja o no escoja. Y de suyo es una gran ignorancia, porque fíjense, si el hijo no tiene el conocimiento, ¿qué va a elegir? Lo que conoce. Lo que no lo conoce no lo puede elegir. El numeral 1267 del mismo catecismo dice: el bautismo hace de nosotros miembros del cuerpo de Cristo. Por tanto, somos miembros los unos de los otros. El bautismo incorpora a la Iglesia. De las fuentes bautismales nace el único pueblo de Dios de la nueva alianza, que trasciende todos los límites naturales o humanos de las naciones, las culturas, las razas y los sexos. Porque en un solo espíritu hemos sido todos bautizados para no formar más que un cuerpo. Esto dice mucho, pero mucho. Porque decir que yo soy miembro de un cuerpo es decir que mi identidad no está en mí, sino en ¿dónde? En el cuerpo al cual pertenezco. Porque cojamos cualquier miembro de nuestro cuerpo. ¿Quién es el que le da valor
importancia a ese miembro. Aislado, no es nada. La utilidad, la importancia, la dignidad, el valor de cada miembro lo tiene cuando está unido al cuerpo, porque es parte de un cuerpo. Y en ese sentido, ese miembro está unido y relacionado a los otros miembros. Entonces, en sí mismo no vale nada. Y eso es exactamente nuestra realidad. Por eso nos decía ese numeral 1267, que es bien importante, la relación y la importancia que hay en entender cuánto dependemos los unos de los otros. Somos miembros los unos de los otros. Qué importante es eso. Yo en ningún momento puedo decir, este no me importa o este no me interesa. Lo que pasa es que ya digo, la conciencia de esta verdad la tenemos, pero muy adormecida. Entonces nos importa lo más cercano. Pero el cuerpo de Cristo está formado por todos los bautizados. Otra característica, este pueblo tiene por jefe, cabeza a Jesús, el Cristo, ungido Mesías, porque la misma unción, el Espíritu Santo, fluye desde la cabeza al cuerpo. Es el pueblo mesiánico, es el cuerpo de Cristo, porque Cristo es la cabeza. ¿Quién dirige todos los miembros de un cuerpo? La cabeza. ¿Y qué pasa cuando el miembro por cualquier problema se desconecta de la cabeza? Se muere o queda totalmente, ¿sí?, inhábil. Como no responde a la cabeza, entonces pierde toda su utilidad. Puede ser un pie, puede ser una mano. Y eso que pasa con el cuerpo físico, eso pasa en el cuerpo de la iglesia. Por eso hay tantos miembros que estorban. Porque ¿qué te pasa a ti con un miembro que no responde a la cabeza? Te estorba, ¿sí? Te pesa, antes no te pesaba, pero un brazo totalmente inmóvil pesa, duele, incomoda. Eso le pasa a la iglesia. Por eso es que Jesús nos pide, ¿sí?, que nos preocupemos por los miembros. La identidad, ya sabemos cuál es nuestro jefe, de este pueblo es la dignidad y la libertad de los hijos de Dios. Esa es la identidad, lo que nos identifica. El que nos manifestemos como hijos de Dios, en cuyos corazones habita el Espíritu Santo como en un templo. ¿Cuántos bautizados se avergüenzan de hablar de Dios? A cualquier persona normal en sus afectos, normal en sus relaciones familiares, le hablan mal de su papá y no lo soporta, ¿verdad? Lo que es mejor, en un grupo normal nadie se atreve a hablar mal delante de un hijo de esa persona. Por lo menos respetan su presencia, porque es el hijo, y así sea verdad lo que van a decir, al hijo le duele, ¿sí?
Y él enseguida va a protestar porque están hablando de su papá. Lo saben, hijo de ese padre. Y lo respetan como hijo porque él en todo su comportamiento está diciendo que él es hijo de esa persona. Eso debiera pasar con nosotros. Nuestra identidad como hijos de Dios, esa fuerza del Espíritu Santo que se manifiesta en todas nuestras acciones, debe ser tan clara, tan evidente ante todos, que por lo menos nuestra presencia les impida hablar mal de Dios, burlarse de Dios. Nuestra sola presencia debe llevarlos por lo menos a evitar y respetar a Dios. Porque manifiesta él tal autoridad, tal amor por su Padre, tal fuerza en la defensa por los derechos de ese Padre, que así lo piensen, así lo sientan, no lo dicen, porque Él está. Lo saben, hijo. Así debiéramos ser los católicos. Eso es lo que nos debe identificar. Vamos a leer el numeral 1741. Por su cruz gloriosa, Cristo obtuvo la salvación para todos los hombres. Los rescató del pecado que los tenía sometidos a esclavitud. Para ser libres nos libertó Cristo. En Él participamos de la verdad que nos hace libres. El Espíritu Santo nos ha sido dado y como enseña el apóstol, donde está el Espíritu, allí está la libertad. Ya desde ahora nos gloriamos de la libertad de los hijos de Dios. Ay, la pregunta es, ¿somos realmente libres? Nada me ata para manifestarme como hijo de Dios. Ni el que dirán, ni las preocupaciones del mundo, ni la seducción de las riquezas, ni la parte afectiva, familiar, nada me impide manifestarme como verdadero hijo de Dios. O todavía mi silencio es como esa fruto del temor de disgustar, temor a la burla. Sobre todo, ya decimos, cuando se trata de defender los derechos de mi Padre. Su ley es el mandamiento nuevo, amar como el mismo Cristo nos amó. Esta es la ley nueva del Espíritu Santo. De esto pues mucho nos ha hablado el Padre Pedro en sus cassettes, amar como Cristo. ¿Y cómo amó Cristo? Primero hasta la muerte y muerte de cruz. Y segundo, Cristo no excluyó a nadie, ni en su entrega, ni en su sacrificio, ni en su oblación, no excluyó a nadie. Y nos pregunta más de una vez el Padre, ¿estamos dispuestos a dar la vida por el que sea, como la dio Cristo? Y dar la vida ya de manera cruenta, o sea, con derramamiento de sangre, como lo hizo Cristo, puede que no nos toque. Pero de manera incruenta,
a alfilerazos, como dice Santa Teresita, una muerte a alfilerazos, a punta de alfileres, de date chuzones con alfileres, ¿no? Pues matarte de una vez, vaya, pero de alfilerazos, ¿sí? De a poquito, de a poquito. Y a la larga, fíjense que es un deber, es la ley nueva del Espíritu Santo, ley nueva. O sea, si es una ley, tenemos que cumplirla nosotros. Y Jesús nos va a poner en condiciones de cumplirla. Por eso es que la cruz y el dolor, el amor a la cruz y al sufrimiento, es una característica de los verdaderos hijos de Dios. Porque cada dolor y cada sufrimiento, Él entiende que es una muerte para dar vida. Porque eso es, no podemos ser superiores a Cristo. Y Él dijo, para darle vida a un bien que ya ha sido muerto o matado, se necesita otra vida, el sacrificio de otra vida, para que resucite ese bien. ¿Y cuántos bienes han sido muertos en este tiempo, por ejemplo? ¿Cuántos bienes? El bien de la vida, el bien del verdadero amor, tantos bienes. Y para que ese bien recobre vida en cualquier hijo de Dios, Dios necesita el sacrificio de una vida. Ahora, tenemos que estar dispuestos. Por eso es que cuando esta verdad está clara en el corazón y la vamos guardando como la guardaba María, nos pasa lo de los santos. Deseamos poder sufrir para poder dar en nosotros con nuestra muerte vida. Y ya no nos vamos a quejar, ya no lo vamos a rechazar, ya no vamos a protestar, ya lo vamos a abrazar, ya lo vamos a amar. Porque Dios me está dando la oportunidad de morir con Él, de sufrir con Él, de dar la vida con Él, en favor de. Es la ley nueva del Espíritu Santo. La misión de este pueblo es ser sal de la tierra y luz del mundo. Sal de la tierra. Hay que darle la sazón, el sabor a Cristo. La sal evita la corrupción de los alimentos. Fuera de que da sabor y da gusto, evita que se corrompan. Y la luz del mundo. Nos toca romper las tinieblas del pecado con nuestra presencia, con nuestra vida, con nuestro testimonio. Es un germen muy seguro de unidad, de esperanza y de salvación para todo el género humano. Esa es nuestra misión. Ahora, normalmente, como le pasó a Jesús, cuando Dios te pone a hacer luz en las tinieblas van a rechazar la luz, porque el que obra el mal no ama la luz, la detesta, le estorba, ¿o no? Claro. ¿Por qué buscan la noche para hacer el mal? Porque hay oscuridad. Y si tú quieres que el mal se interrumpa, prende la luz.
enseguida el que está haciendo el mal en la oscuridad huye. Eso igualmente pasa a nivel espiritual, ¿no? Cuando Dios te pone como luz en medio de las tinieblas, pues lo más normal es que vas a sufrir el rechazo. Pero eso no quiere decir que por eso tú tienes que apagar tu luz o esconderla debajo de la cama para que no estorbe. Ay, porque ellos dicen que mi luz les fastidia. No. La luz te dieron para ponerla sobre el candelero para que alumbre a todos los que están en la casa. Brille pues vuestra luz ante los hombres, para que viendo vuestras buenas obras den gloria a vuestro Padre que está en los cielos. No es misión fácil, pero es misión. El destino de los hijos de Dios, el destino de los miembros de este pueblo de Dios, es el reino de Dios. Y fíjense qué especial. Es un pueblo, una raza elegida, que Dios mismo se forma, que no tiene un lugar específico, porque los hijos de Dios están en todo el mundo, pero que tienen unas características tan únicas, tan exclusivas de este pueblo, que esté donde esté, tiene que ser identificado como pueblo de Dios. El reino de Dios, es decir, que todo bautizado tiene que desembocar en este reino de Dios y tiene que abrirse a dejar que Dios sea el dueño absoluto de su vida y sea Dios el que reine totalmente en todo su ser. Por esto el reino de Dios no es cuestión de exclusiva, ¿no?, de un grupo dentro de la iglesia. No, el reino de Dios es para toda la iglesia. Que Dios va poco a poco, sí. Este reino de Dios ha de ser extendido hasta que Él mismo lo lleve también a su perfección. Es lo que estamos anhelando, que llegue la plenitud de este reino. Pero el reino de Dios es el reino de toda la iglesia. Es la meta, es el destino de toda la iglesia. Pasar de la redención a la santificación, al reino de la voluntad de Dios en medio de las criaturas. Entonces ahora sí vamos a leer en el volumen 4, capítulos 176 y 177. En el 176, para no leerlo todo, se nos cuenta que el sacerdote, el confesor de Luisa, le ordena sufrir por causa de una iglesia protestante. Esa mañana se abría en Corato una iglesia protestante y debía pedir al Señor que hiciese ocurrir cualquier cosa para hacerlos confundir a costa de cualquier sufrimiento mío, ¿ves? Este es el amar como Jesús ama. Y viendo que el Señor no venía y que no sentía grandes sufrimientos, único medio para obtener esta clase de gracias, experimentaba una enorme aflicción. Después de tardar mucho, Jesús vino y veía que el confesor insistía mucho en hacerme sufrir. Así parece que me participó las penas de la cruz y luego me dijo: hija mía, te he hecho sufrir
obligado por el poder sacerdotal, y permitiré que los que vayan, en vez de quedar convencidos de lo que digan los protestantes, los tomen a burla. Después, si el castigo ha caído sobre Corato en los días en que te tuve suspendida del estado de víctima, eso debe tener su curso. Y si tú continúas sufriendo, dispondré los corazones de modo que a tiempo oportuno me serviré de cualquier ocasión para hacerlos quedar del todo confundidos y destruidos. Eso fue para que vean el celo por la iglesia. Que ese debiera ser el celo de todo católico. O sea, se va a establecer algo que ofende a Dios, ¿qué vamos a hacer para combatirlo? Pero con las armas verdaderas, que son las de la oración y el sacrificio. ¿No dice Jesús que hay, dice, esta clase de demonios solo se expulsa con la oración y el sacrificio? Sí, el ayuno, pero ese es el que Dios pida, ¿no? Y en el capítulo 177, Jesús sigue hablando de los protestantes. Dice que a los protestantes les falta todo lo que tiene la Iglesia Católica para salvar a los hombres. Después tomó la palabra acerca de estos protestantes que dicen de Corato y dijo: poco o nada harán, porque los protestantes no tienen el anzuelo de la verdad para pescar los corazones como lo tiene la Iglesia Católica. Les falta la barca de la verdadera virtud para poder ponerlos a salvo. Están desprovistos de velas, de remos, de ancla, como son los ejemplos y enseñanzas de Jesucristo, y llegan a no tener ni un pan para matar el hambre, ni agua para refrescarse y lavarse, como son los sacramentos. Y lo que es más, les falta hasta el mar de la gracia, para poder ir en busca de las almas por pescar. Por lo cual, faltándoles todo esto, ¿qué progresos podrán hacer? En el volumen 12, en la página 51, quiero que no dejes nada de escribir de cuanto te hablo de mi voluntad, aún las más pequeñas cosas servirán todas para bien de los que vendrán. Estamos hablando del destino del reino de Dios, ¿no? Siempre ha habido de todas las santidades, y también los santos que han dado inicio a las diferentes clases de santidad. Así que hubo el santo que inició la santidad de los penitentes, otro que inició la santidad de la obediencia, otro la de la humildad, y así de todas las demás. Ahora, el inicio de la santidad del vivir en mi voluntad, quiero que seas tú. Hablando de ese proceso que trae la iglesia, ¿no? La iglesia trae un proceso de crecimiento en edad, sabiduría y gracia. Entonces, las clases de santidades hablan de ese progreso de la iglesia, ese crecimiento. Y Jesús aquí está hablando de eso. Todas las demás clases de santidad no están exentas de pérdida de tiempo ni de interés personal. En cambio, la santidad del vivir en mi voluntad está exenta de interés de personal, de pérdida de tiempo, y no hay peligro de que me cambien por las virtudes, porque el vivir en mi voluntad soy yo mismo. Esa fue la santidad de mi humanidad en la tierra,
y por eso hice todo por todos sin la sombra de los intereses. El interés propio quita el sello de la santidad divina. Por eso esta santidad del reino de Dios, caminar hacia el reino de Dios es caminar hacia ser Jesús. La iglesia como pueblo de Dios es un pueblo, primero, sacerdotal, segundo, profético y tercero, real. Porque Cristo es sacerdote, profeta y rey, por excelencia. Todo bautizado participa de esa función o condición de Cristo por gracia, ¿no? El bautismo nos hace con Cristo sacerdotes, profetas y reyes. Solo el bautismo nos hace partícipes de esa vocación única, un reino de sacerdotes para Dios su Padre. Los bautizados, en efecto, por el nuevo nacimiento y por la unción del Espíritu Santo, quedan consagrados como casa espiritual y sacerdocio santo. Miren qué importante, el bautismo nos hace templos y sacerdotes. Nosotros somos al mismo tiempo templo, o sea, el lugar donde el sacerdote ofrece el culto a Dios. Y somos sacerdotes. ¿Cuál es el papel del sacerdote? El sacerdote es el mediador entre el pueblo y Dios. Él recoge todas las ofrendas del pueblo y en nombre del pueblo se las presenta a Dios. Y el sacerdote es el canal a través del cual Dios nos envía todas las gracias al pueblo de Dios. Por eso, Él es el que administra los sacramentos. Los sacramentos son canales de gracia. Nosotros no podemos, como dicen los protestantes, recibir directamente las gracias de Dios cuando Dios dispuso que fuera a través de los sacramentos. Y si no nos acercamos a los sacramentos, no recibimos la gracia. Entonces cuando decimos, no, yo para qué me voy a confesar con ese sacerdote si él es igual pecador que yo, pues así sea, no igual, más pecador que tú, si no te acercas a él a recibir el perdón, a recibir la gracia del bautismo, a recibir la gracia del sacramento del matrimonio, te quedas sin la gracia. Así se la pidas directamente a Dios, no te la da. Porque Él dispuso que fuera el sacerdote. De igual manera, a través de nuestro sacerdocio bautismal, nosotros tenemos el deber en este templo, que es nuestra vida, nuestra alma, estar ofreciendo continuamente sacrificios a Dios en favor de su pueblo. Ese es nuestro deber. Por eso la misa dice que nos convierta en ofrendas permanentes. Porque al mismo tiempo que somos sacerdotes, el bautismo también nos hace víctimas con Cristo. Entonces yo en mi trabajo recojo el trabajo de todos los hombres. Y al ofrecer mi trabajo, ofrezco con mi trabajo el trabajo de todos los hombres, para la gloria del Padre, en nombre de toda la humanidad. Para implorar del Padre la bendición, el reino para toda la humanidad. Eso es lo que hace un sacerdote. Y aquí comprendemos cómo el continuo
nuestra continua oración, ya en la divina voluntad, que son los actos divinos, ¿sí? Porque ¿cuál es el único sacrificio que agrada al Padre? El de su Hijo. De ahí nuestro deber de unirnos a su Hijo para que Él en nosotros se haga víctima en cada acto y estarlo ofreciendo continuamente en favor del pueblo. Y aquí entendemos que más que un privilegio es un deber, es una responsabilidad. También nos hace profetas. ¿Quién es el profeta? El profeta es el mensajero de la verdad, el que anuncia la verdad. La verdad, no digo la verdad de Dios, porque desde que digo la verdad, ¿quién es la verdad? Jesús. Entonces el profeta anuncia la verdad, está anunciando a Jesús, con su palabra y con su vida. De ese modo se hace testigo de Cristo. Por eso la gran responsabilidad del cristiano es no anunciar la verdad. Y no se trata no solo de no decir mentiras, se trata de no ocultar la verdad, de no callar la verdad. Porque hay silencios que son tumba de la verdad. Y eso sí es una gran responsabilidad. Cuando Dios me da la oportunidad de hablar y yo callo por temor, por vergüenza. Y somos reyes, pero esa realeza es como Cristo la ejerció, porque es la realeza de Cristo. ¿Y cómo describe Jesús su realeza? El que quiera ser el mayor entre vosotros, pórtese como el menor. Yo no vine a ser servido, sino a servir y dar mi vida en rescate por muchos. Esa frasecita es bien importante. Dar mi vida en rescate por muchos. Por eso para el cristiano reinar es servir. Y servir es reinar. Aquí hay una lectura bien importante. Dice, de todos los que han nacido de nuevo en Cristo, o sea, en el bautismo, el signo de la cruz hace reyes. La unción del Espíritu Santo los consagra como sacerdotes, a fin de que, puesto aparte el servicio particular de nuestro ministerio, todos los cristianos espirituales y que usan de su razón, se reconozcan miembros de esta raza de reyes y participantes de la función sacerdotal. ¿Qué hay más regio para un alma que gobernar su cuerpo en la sumisión a Dios? Lo que hoy nadie quiere, ¿no? Someterse a Dios. ¿Qué hay más sacerdotal que consagrar a Dios una conciencia pura y ofrecer en el altar de su corazón las víctimas sin mancha de la piedad? Son palabras de San León Magno. Vamos a hacer una pausa. Tenemos unos minutos de descanso para que despierten un poco y se estiren y luego volvemos.